Hola a todos nuevamente. En este video de hoy recordaremos un interesante caso ocurrido ya hace muchas décadas en Estados Unidos. Es un caso que para la época llamó mucho la atención, pues le sucedió a un patrullero de caminos, por lo que su testimonio fue tomado en cuenta en la historia de la ufología e investigadores del mundo como altamente creíble. Sin más, empezamos. Este artículo fue escrito por el doctor Virgilio Sánchez Osejo, de la ONIFE Miami, en Florida, Estados Unidos. Todo comenzó en la madrugada del 3 de diciembre de 1967. El patrullero de caminos Herbert Schirmer, de Ashland, Nebraska, presentía que algo extraño ocurría. Los perros aullaban y en un corral en las afueras del pueblo un toro embestía la cerca. Schirmer detuvo su coche patrullero iluminando el área con su reflector manual. Al no observar nada anormal, continuó su camino. Eran las 2:30 de la mañana. Y encontrándose en la intersección de la carretera 63, observó un objeto en la cuneta. Al principio pensó que era un camión, pero al poner sus luces altas, el camión se elevó desapareciendo en el cielo oscuro. Schirmer nunca creyó en los platillos voladores, pero al regresar a la estación escribió en el libro de reportes: "He visto un platillo volador en la intersección de las carreras 6 y 63. Créanlo o no". Cuando Schirmer regresó a su casa esa mañana, tenía un fuerte dolor de cabeza y un zumbido que no lo dejaba dormir. Además, notó una zona roja por el nervio central en el cuello. No fue hasta más tarde que el Comité de Investigaciones Condon descubrió que habían unos 20 minutos de diferencia en su reporte. Al ponerlo en estado de hipnosis regresiva, descubrieron que Schirmer era un caso de contacto. El 8 de junio de 1968, en Iowa, Estados Unidos, él se sometió de nuevo a la hipnosis regresiva y esta vez por un profesional, el Dr. Williams, quien graba en cinta magnetofónica toda la sesión. Fue después de esta sesión que él oyó de sus propios labios, por medio de la cinta, lo que había ocurrido esa noche. Conoció que después de iluminar el camión con sus luces, 3 personas o seres se le aproximaron. Uno de ellos le preguntó si era guardia de por allí. Al responderle afirmativamente, el sujeto le puso algo metálico en el cuello y desde ese momento perdió toda la voluntad. Lo llevaron hasta la nave, le enseñaron parte de ella y luego lo regresaron a su coche, no sin antes decirle que no recordaría nada de lo sucedido. Gracias a la hipnosis regresiva, él fue recordándolo todo con lujo de detalles. Hace poco tuvimos la oportunidad de charlar con el patrullero y enseguida le preguntamos: ¿qué fue lo que viste aquella noche en la carretera? Parecía un camión, pero después observé unas luces rojas que parpadeaban y pregunté: ¿qué es esa cosa? De pronto el motor de mi patrullero se apagó al igual que las luces y traté de hacer contacto por radio, pero también dejó de funcionar. Fue entonces que observé a 3 personas cerca de mi coche. ¿Y qué hiciste? Traté de sacar mi revólver de reglamento, pero algo me lo impidió. Algo de metal evitó que lo hiciera. Ya las 3 figuras estaban alrededor de mi coche. El que estaba adelante sacó de su cinto un objeto muy brillante y del mismo surgió como un gas verdoso que cubrió mi auto. El que estaba a mi lado, en la ventanilla, me puso un objeto metálico en el cuello y quedé sin conocimiento. ¿Qué más?
Recuerdo que abrí la puerta y me paré al lado de uno que me miraba intensamente a los ojos. Entonces me preguntó, ¿es usted el que cuida por aquí? ¿Cómo era su voz? Muy grave, como viniendo de adentro del pecho. Sus labios no se movieron en ningún momento. Me preguntaron si era capaz de disparar contra el ovni y al contestar negativamente me invitaron a ir a bordo. ¿Y cómo era el ovni en su interior? Entré en una habitación de unos 26 por 20 pies de superficie por 6 pies de alto. Estaba iluminada por un color rojizo que emanaba del techo. Había 2 sillas con respaldo triangular. Las paredes estaban llenas de distintos aparatos muy extraños. Había una pantalla como de TV y varias ventanillas. ¿Cómo eran esas personas o seres? Tenían de 4,5 a 5 pies de altura. Sus cabezas eran estrechas y más largas que la de los humanos, de piel blanca gris, nariz chata, ojos saltones, la boca casi sin labios y de aspecto oriental en general. ¿Cómo vestían? Uniforme gris plateado, muy entallado, botas y guantes. En el lado izquierdo del pecho llevaban un emblema con una serpiente. Su uniforme terminaba en sus cabezas en forma de casco con una antena en el lado izquierdo. ¿Cómo se comunicaban contigo o por medio de voces o mentalmente? Yo creo que utilizaban ambos métodos. Me parece que se comunicaban a través de la antena de su casco y lo hacían en un inglés cortado. Y como ya te dije, el sonido salía del centro de su pecho y no de la boca. No podría describírtelo. Ellos me dijeron que estudiaban nuestro idioma por medio de un aparato. ¿Te dijeron de dónde venían? De una galaxia cercana. Me dijeron que tenían bases en Venus y en otros planetas de nuestro sistema. ¿Tienen ellos bases aquí en la Tierra? Sí. Me dijeron que tenían bases bajo el océano en las costas de la Florida, además del Polo Norte, Polo Sur y en las costas de la Argentina, todas bajo el agua. ¿Cómo funciona el ovni? Ellos me dijeron que por electromagnetismo reversible. En el centro de la nave se hallan 2 columnas que contienen un rotor de cristal. Estos son los reactores. Ellos controlan la materia con la energía eléctrica y el magnetismo reversible. ¿Te dijeron algo de las naves madre? Podríamos llamarlas como estaciones interplanetarias desde las cuales se hacen todo tipo de operaciones. Se encuentran muy adentro del espacio sideral y es muy difícil detectarlas. El ovni en que estuve fue traído por una nave madre. ¿Hace mucho tiempo que nos están observando? Ellos nos han estado observando por un largo tiempo. Sus contactos con nosotros son esporádicos. Habrá muchos más contactos. Ellos saben que son vistos muy frecuentemente y tratan de confundir al público. Ellos quieren que algunas personas crean en ellos para que faciliten su invasión. Oh, piense bien. ¿Usaron la palabra invasión? Sí. Entonces, ¿quiere esto decir que piensan conquistar a la Tierra? Oh, no. Ellos usaron la palabra invasión de una manera amigable. Dicen que un día se mostrarán completamente. El público no debe temerles. Debemos considerar y pensar que estos seres no son hostiles. No les debemos tener miedo. En el caso Schirmer se vierten muchos factores básicos del fenómeno ovni. Por ejemplo, los investigadores que llegaron al lugar del aterrizaje encontraron 3 marcas como las patas de un objeto bastante enterradas en la tierra. La vegetación se había doblado en círculo como por la presión de una fuerza centrífuga.
A él le dijeron que la razón del aterrizaje fue la de obtener electricidad de los postes de alto voltaje en esa área. Esta demostración de obtener energía eléctrica concuerda con los apagones que sin ninguna explicación ocurren a diario. Schirmer nos dijo también que los ovnis estaban construidos 100% de magnesio. Un pedazo de ese magnesio, más puro que el obtenido por nuestros procesos metalúrgicos, fue encontrado en septiembre de 1957 cerca de Ubatuba, Brasil, donde se estrelló un ovni. El emblema de la serpiente que llevan los seres extraterrestres en sus uniformes es bien conocido por las leyendas de diversas culturas y civilizaciones alrededor del mundo. En el México legendario, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, enseñó a su pueblo el calendario, las artes, las ciencias y cómo gobernar. Su símbolo todavía se usa en México. La historia de este patrullero contiene muchos factores semejantes a otros clásicos casos de contactos, desde el dolor de cabeza hasta la pérdida de memoria. Al igual que los casos de Dionisio Yanca en la Argentina y de la pareja Barney y Betty Hill en Estados Unidos, que bajo hipnosis contaron estar varias horas dentro de una nave espacial, este caso es uno de los mejores documentados en nuestros archivos. Hace algún tiempo, los casos de contactos eran considerados increíbles por grupos e investigadores de OVNI. Muchos escogidos aseguraban haber visitado Venus y otros planetas, por lo que crearon el instinto de anular todo reporte de contacto. Pero el número de contactos ha ido en aumento paralelamente con nuevas técnicas de verificación y hoy podemos decir que hay un sinnúmero de Schirmer viviendo en América, en Brasil, en Francia o en Rusia. Personas que piensan haber tenido un simple avistamiento ovni y son en realidad casos de contactados. Existen cientos de contactos silenciosos por todo el mundo, por miedo a exponerse al ridículo si cuentan la realidad de sus experiencias. Ellos nunca harán pública su historia, se necesita mucho valor. Este policía, como todos los contactos, ha sido estudiado meticulosamente desde el punto de vista médico y psicológico. Su familia, su salud, su trabajo, todo parece impecable. Como testigo, no debe desacreditarse. ¿Cómo podemos ignorar su testimonio? Después de la sesión hipnótica, el doctor afirmó: la mente de Schirmer es la llave del futuro. Lo que él vio y experimentó es de trascendental importancia. ¡Qué historia tan increíble! ¿No les parece? Además, que noté varias semejanzas con los casos de mi papá, el ingeniero Enrique Castillo Rincón, y con el de Filiberto Cárdenas. Veamos. En la comparación con la experiencia de Filiberto, vean ustedes el dibujo que hizo él sobre el tripulante del ovni que vio versus el caso que acabamos de ver. Y con el caso de mi papá, el primero es con los cristales memoria, que ya hemos visto en 2 videos anteriores, versus el rotor de cristal que acaba de mencionar el patrullero diciendo que así funcionaba el ovni. El segundo paralelo es el de contar con bases extraterrestres submarinas. El tercero es sobre la cercanía con el planeta Venus y sus bases en ese planeta. Y el cuarto y último, pues, esto de los trajes ajustados y que usen una especie de casco, guantes y botas, y en el cinturón ciertos artefactos que desconocemos para qué sirven.
Bueno, queridos seguidores del canal, espero hayan sido de su interés el tema que vimos el día de hoy. Recuerden dejar sus comentarios y opiniones, que yo siempre los leo. Si desean conocer el caso de Filiberto con mayor profundidad, ahí lo pueden pedir o sugerir para que lo abordemos en otro video. Nos vemos en la próxima.